Muy bien. Vamos entonces abriendo nuestras Biblias dije, Romanos, capítulo número 14. Sí. Romanos, capítulo número 14. Y desearía rápidamente llevarlos a ustedes al versículo número 18, perdón, 17. Sí, vamos al versículo número 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y apuntemos lo que es, ¿sí? Justicia, paz y gozo. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta, muy presente, que dice en el Espíritu Santo. O sea, ¿cuánto necesitamos nosotros del Espíritu Santo para poder hacer las cosas en una manera que agrade a Dios y que definitivamente sea correcta también en Dios? Cuando dejamos de lado al Espíritu Santo, ¿podemos sentirnos justos? No, digo, podemos sentirnos. Sí, sí lo hacemos, o sea, nos sentimos, pues, ¿no? Podemos, no que sea, no que estemos correctamente justos, pero podemos, o sea, sentirnos justos, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de pareceres, no, pues yo, mi parecer siempre va a ser mejor, ¿no? Vamos a pensar de esa manera. Podemos también sentirnos, qué sé yo, en paz, sí, nuestra, ¿no? Podemos sentirnos gozosos, sí, pero nuestro. Por eso es que aquí está en el Espíritu Santo, ¿sí? Y recuerdo que es el Espíritu Santo, y eso es lo que hemos estado estudiando en la escuela dominical, es el Espíritu Santo quien nos conduce a lo que debemos nosotros aprender de Cristo, ¿no? Ser como Cristo, servir a Cristo, seguir también a Cristo. Entonces, es tan importante que nuestras vidas en verdad estén puestas, ¿no?, a disposición de la dirección del Espíritu Santo en todo momento, ¿no? Muchas veces pensamos que es solo cuando nos reunimos. No, no, es en todo momento que le dejemos al Espíritu Santo conducir nuestras vidas. Entonces, con eso en mente, sí, con eso en mente, vamos nosotros a regresar al versículo número 13. ¿Sí? Desde allí es que vamos a estudiar. Y recuerde, en realidad, si consideramos el versículo número 1, es recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come simplemente le cumple. Ahora, no se piense que la persona que es vegetariana, por ejemplo, es una persona débil. No, no, no. Aquí estamos hablando de las convicciones, tradiciones que tenían los judíos, ¿no? Y lo vamos a ver también el día de hoy. O sea, muchos pensaban, no, no, o sea, esa carne, qué sé yo, ¿de dónde habrá venido, no? Así que no, 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 eso está mal, eso es pecaminoso, eso es inmundo, ¿no? Entonces, más se refiere a opiniones ya personales acá. Así que tengamos mucho cuidado con ello. Entonces, regresando, decía al versículo número 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Ahora, esto dentro del contexto que estamos estudiando, ¿sí? Porque no está diciendo, oye, en todo tema, en toda área, no nos juzguemos unos a otros. No, no, si el Señor dice establece algo, entonces nosotros vivimos en ese algo, ¿sí? Si es que alguien en la iglesia no está viviendo conforme a ese algo, entonces ese hermano sí está equivocado, ¿sí? Entonces acá no se está refiriendo a en todo, aún las cosas que el Señor ha escrito. No, no, no. Lo que está escrito es para ser obedecido. Pero aquí están hablando de diferencias simplemente de opiniones, ¿no? No que es potato, potato, ¿qué más? No, no lo sé, ¿no? Aquí, perdón, Tomato, tomate. tomato, tomato también, ok. Mientras no digan temato. Entonces aquí está hablando simplemente de diferencias de opiniones, no necesariamente que el Señor ha escrito. O sea, por ejemplo, el Señor ha escrito, oye, ¿todos tienen que comer carne? No, ¿no?
Pero recuerde que también la influencia judía, ¿no? O sea, ellos seguían con eso de las leyes dietéticas, ¿no? Del Antiguo Testamento y también ellos querían que todo el mundo sea como ellos. Entonces, aquí lo que dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y en ese aspecto, sí, nosotros pensamos que también, o sea, la gente, otros hermanos tienen que hablar como yo hablo, tienen que vestirse como yo me visto, tienen que pensar como yo pienso, y no, no es esa la idea, ¿sí? Hay iglesias donde esto se fuerza también bastante, ¿no? Pero no, la idea es que entendamos que nosotros necesitamos nos debemos a Cristo y en Cristo debemos hacer las cosas. No se trata de que debemos hacer las cosas en nosotros mismos. Dice también acá, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, seguimos con esta idea de la dieta, seguimos con esto de, no, o sea, el que come carne, dice, no, no entiendes estas cosas, ¿no? Así que simplemente tú aguántalas. No es esa la idea tampoco. Ni viceversa, ¿no? Simplemente la idea es que no utilicemos de nuestras diferencias de opiniones para maltratar al hermano o para que el hermano o la hermana se vea maltratado. Me estoy dejando entender. Porque, o sea, nosotros somos, ya hemos hablado, ¿no? O sea, somos o sea, hay tanta maldad en nosotros que esa maldad va a hacer que nosotros querramos que otros piensen como nosotros. Y pensamos que si yo pienso así, entonces el resto también no, no tiene que ser así. Entendamos ello, comprendamos eso, ¿sí? Así que la idea es que no nos juzguemos unos a otros. Tampoco menciona acá el tratar, pues, de poner tropiezo o la ocasión de caer al hermano. La palabra aquí, la ocasión de caer, se refiere al palito de la trampa, ¿no? O sea, ¿no? El palito que sostiene la trampa, ¿no? Y el que mueve el palito y ¡pum! Se cae, ¿no? O sea, no hagamos eso, no necesitamos nosotros hacer que nuestros hermanos y hermanas se sientan mal simplemente porque piensan distinto a nosotros, ¿sí? Para nada. Y nos da hasta las razones, ¿sí? Versículo 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, eso es lo que está diciendo el apóstol, ¿sí? Que nada es inmundo en sí mismo. ¿Sí? Recuerde que esta palabrita inmundo era una palabrita muy utilizada por los judíos. ¿A qué se refería con inmundo? Uno, a lo que no estaba conforme a la ley. Y dos, a lo que no estaba conforme a sus tradiciones, así no está escrito en la ley. O sea, todo lo que hacían los no judíos, básicamente eran inmundos. Es más, los no judíos eran inmundos para ellos, ¿sí? Así que lo que el apóstol está diciendo, no, en realidad, o sea, nada es malo de por sí, ¿sí? Acá obviamente está también hablando, sobre todo dentro del contexto de lo que es la comida, ¿no? O sea, para los judíos sí, pues, ¿qué cosa era inmundo? El cuy era inmundo. ¿Qué más era inmundo? ¿Algo? ¿Algo más? ¿Qué más era inmundo? An- Animales pezuñentos. Oye, perdón, langostinos, chanchos, ¿no? ¿Qué más? El conejo. El conejo. Uy, el conejo, hermana, ¿para qué mencionaste los conejos? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y en cierto, muchísimo, ¿no? Entonces para ellos, ¿no? O sea, el que comía esas cosas era inmundo. Pero eso ciertamente era parte de la ley de Dios, ¿sí? Pero con Jesús se acabó eso. Es más, ¿se acuerda usted cuando el apóstol Pedro estuvo en dónde estuvo? ¿En Jope? La casa de Cornelio. Me parece que fue Jope, o cerca de Jope.
bueno, en fin, por ahí, por ese vecindario. Ni conocemos tampoco, pero ese vecindario, ¿no? Y tuvo hambre, ¿no? Y un lienzo con todo tipo de animales, ¿no? Que le decía, mata y come, ¿no? Y él decía, ¿cómo voy a no, hacer algo inmundo? Decía, ¿no? Así que a través de ello el Señor le estaba enseñando, uno, el hecho de que ningún ser humano era inmundo, ¿no? Porque el Señor lo iba a llevar, mandar a los gentiles, claro, a hablarle a los gentiles. Así que con ello también está diciendo, oye, tampoco la carne que se come está mal, ¿no? Sin embargo, entiéndase, usted decide qué come y qué no come. ¿Sí? Eso es lo que usted decide. No lo haga necesariamente porque usted piense, eso es inmundo. No, sino simplemente quizás porque no le asienta bien, no le cae bien, le hace daño, en fin, tantas cosas que pueden existir. Pero ya eso es un asunto muy suyo. ¿Sí? Entonces, lo que él está diciendo es, en realidad no hay nada inmundo en ese aspecto. ¿Sí? No hay nada inmundo. Sin embargo, mire lo que dice acá, ¿sí? Dice, repito el versículo número 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, ¿hasta dónde extendemos esto nosotros? O sea, ¿hasta dónde extendemos? Recuerda, lo ideal es siempre manejar las cosas dentro del contexto. ¿Sí? Porque alguien puede decir, oye, si no hay nada, si nada es inmundo, entonces tampoco las malas palabras son inmundas, ¿no? Las malas palabras no son malas. Y yo puedo hablarlas y simplemente, pues porque no tengo problemas con ello. No, no, o sea, hay que tener mucho cuidado. Tratemos siempre nosotros de manejar las cosas dentro del contexto y el contexto acá es la dieta. ¿Sí? Así que posiblemente cuando dice nada es inmundo se está refiriendo a lo que es la comida, ¿no? Así que tengamos que decir más. Esto era justo Alex me preguntaba sobre lo de comer sangre o ¿Ya? sangrecita y estas cosas. Ajá. Y como estaba leyendo Hechos, me acordé de un versículo en Hechos cuando está en el concilio, creo que Ujú, Pedro, ujú, y creo que Pedro dice, ¿no? Bueno, estaban pidiendo que los gentiles se circunciden y todo eso, ¿no? Y Pedro dice, yo les pido, o yo juzgo, creo que dice que le digan solamente a los gentiles que se alejen de ídolos, de ahogado y de sangre, ¿no? ujú, Y que es un versículo que mucho se usa para el tema de no comer sangre, aparte de lo que está en el Antiguo Testamento, ¿no? ujú, Que se habla ujú, directamente que no se debe comer la sangre porque está ahí ujú, la vida de los animales. ujú, Y siempre he escuchado ese debate, incluso algunas veces un poco no tan pasivo respecto a si se debe o no comer sangre, o si los cristianos deben o no comer sangre. ujú, ujú, Y qué al respecto, pastor, en cuanto a esto? Bueno, Romanos entiendo, después Romanos lo escribe Pablo igual, ujú. pero Pedro antes dice sí de sangre, pero ahora dice Pablo que nada es inmundo en sí mismo. Ya. A ver, cuando se habla del concilio, ¿no? De eso se Sí, está sí, en refiriendo. Hechos. Recuerden que básicamente era un tema de creyentes judíos Sí. y creyentes Ajá. gentiles. ¿Sí? Que los creyentes judíos querían que los creyentes gentiles guarden la ley, ¿no? Entonces viene y dice, oye, no es necesario. Sin embargo, se les dice, para que no se enojen los judíos. ¿Sí? O sea, o sea, no que sea una ley divina, ¿no? Sino para que no se enojen los judíos, absténganse de esto y de esto, Ujú. ¿no? Más era ello, porque habla de ídolos, Alejarse de los ídolos, que bueno, pero aquí también básicamente hablaba de comida de los de ídolos, que comida, también se encuentra otra porque parte. después Pablo dice, oye, hay comida que ha sido dedicada a los ídolos. Oh, oh, Están ya. ¿no? Entonces también lo mismo, entonces no solo con ellos, sino con el resto de esa lista también, ¿no? Yo no como sangre, ¿sí? Y no como sangre, no necesariamente por temas religiosos, sino como que
sí, me parece que, ya claro, se cocina, ¿no? Entonces, pero como que parece bacterias, no, no sé, no, prefiero mantenerme. Pero si usted está a mi lado y come sangre, sangrecita sería sangre, Sangrecita, sangre no ¿no? suena tan Porque bien, comen la de pollo, la de vaca. sangrecita, ¿no? Sí, De sí, pollo también. sí, o sea, si usted come sangrecita, yo no le voy a decir nada. Claro, por dentro voy a estar pensando, este hermano. No, Sí, entonces, no, no, y es fuerte aún entre nuestras iglesias. sí, sí. Sí, es fuerte entre nuestras iglesias. ¿No? Tengamos, así que tengamos Justo. cuidado, seamos cautos también en ese aspecto. ¿Sí? O sea, no vayan a un aniversario de la iglesia. Entonces, para que con sangrecita. Sí, de acuerdo. No, no, o sea, tenemos que ser muy, muy prudentes. ¿Sí? ¿Sí? Pero sí, perdón. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Sí. Correcto. Y sí, y eso es lo que casualmente también vamos a estar estudiando en un ratito, ¿no? Pero es un tema cierto de mucho debate y hay gente, bueno, hay gente muy apasionada al respecto, más que Sí. gente que ve esto en las escrituras, ¿no? O sea, pero es lo que hay y simplemente tratemos nosotros de, y lo vamos a ver aquí, de amar al hermano, ¿no? Igual, Algo. igual, pastor, no, o sea, me parece personalmente al menos un poco pérdida de, no sé si pérdida de tiempo, no quisiera Mm. menospreciar a nadie, pero ya está tiempo en un debate como ese, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de, como ya habiendo tantos otros temas que Ujú. como cristianos necesitamos rendir al Señor, ¿no? Muchos, por cierto, ¿no? Nuestras reacciones, por ejemplo, nuestra paciencia, etcétera, palabras incluso, pensamientos Es que y más, ¿no? muchas veces esos debates más tienen que ver con nuestra naturaleza. Decía hace un rato, somos tan malos que ni cuenta nos damos, ¿no? A nuestra naturaleza de probar, yo sé más que tú, yo soy mejor que tú, ¿no? Entonces, ten cuidado. Y ojalá dejar de comer algo nos hiciera más espirituales, ¿no? O sea, sería Ojalá. tan fácil, ojalá. Y eso es lo Sí. que este pasaje está enseñando, ¿no? Miren lo que se menciona, dice en el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, o sea, entristecido, ¿no? Apenado, maltratado, espiritualmente, emocionalmente hablando, más que nada, ¿no? Y ya no andas conforme al amor. O sea, recuerde si el amor ¿qué sería? Es muy importante en el reino de Dios. ¿Sí? Así que no se trata de, ¿qué me importa lo que piensas? ¿No? No, no se trata de ello. De lo que se trata es, por eso decía, hablábamos, les mencioné en un inicio, es en el Espíritu Santo. O sea, no es en el, ¿qué me importa? Ese ya es uno, ¿verdad? ¿Qué me importa lo que diga, lo que piense? No, no, ese es uno. Pero ¿qué es lo que nos guía a hacer, a pensar, a decir el Espíritu Santo? Esa es la forma como nosotros debemos. Y el Espíritu Santo siempre nos va a enseñar a vivir conforme a la palabra de Cristo. ¿Ok? Cristo, ay, no, que Jesús tenía una vida social, ¿sí? Pero siempre guiada por el Espíritu de Dios. O sea, no que ahí, ay, me voy ahí nomás porque así es, pues, no, siempre guiada por el Espíritu del Señor. Y dentro de esa vida social también haciendo lo que el Espíritu de guiarse, ¿no? Por ejemplo, entrar a una a casa de un publicano, ¿sabe cuán malo se veía eso? Y Jesús entró, ¿no? Entonces se veía malísimo eso. O sea, pero muy mal, porque los publicanos eran considerados traidores, eran considerados ambiciosos, ¿no? Abusivos, lo peor, ¿sí? Lo peor. Sí, es más, o sea, y eran judíos, ¿no? Pero nadie quería, pues, confraternizar con ellos, ¿sí? Los veían como y sí, los veían hasta peores que gentiles. Imagínese usted cómo ellos los consideraban. Y Jesús iba. ¿Por qué razón iba Jesús? Bueno, porque el Padre lo guiaba a él a hacer eso y también ellos necesitaban del Señor. Es más, uno de ellos fue apóstol, ¿no?
¿Quién fue? Creo. Mateo. ¿No? Mateo fue publicano. Sí, él fue publicano, pero él llegó al Señor. También Así, conocido como Levi. Liba, ciertamente, ciertamente, Liba. Así que no sé por qué razón estaba hablando de estas cosas, pero sonaba bien, ¿no? No, pero también ahí, pastor, o sea, como se menciona acá, ¿no? El hecho de si es que algo que pueda hacer ofende a mi hermano, o no lo hago por amor. Ujú. Eh, pero sí, como usted decía, por eso llegaba a eso, porque decía siempre en el Señor, ¿no? Porque por otro lado, por ejemplo, vemos a Jesús que algunas veces sí confrontaba directamente las costumbres, ¿no? Por ejemplo, lo de lavarse las manos, recoger comida del campo y comer, ¿no? Uno puede decir, pero tan fácil era lavarse Jesús y así evitar todo. Y es que, como usted menciona, ¿no? El Señor lo guiaba a Jesús a eso porque también era el momento de sentar enseñanza, ¿no? Era el momento de, o sea, estaban pasando cosas que iban a quedar escritas para la iglesia por el resto de la existencia de la raza humana, ¿no? Entonces, por eso decía siempre en el Señor, ¿no? Porque a veces sí necesitamos, y que no digo que nos pongamos en el nivel de Jesús de querer sentar una enseñanza, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es el ser guiado en el Señor en qué momentos Y, es y, necesario. y sobre todo de defender al débil, porque recuerden, los discípulos, ¿no? Comían sin lavarse las manos. ¿Y quién viene a acusarlos? Claro. O sea, los líderes religiosos, ¿no? Los líderes de Israel. Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, que ustedes están enseñando mal, ¿no? Ustedes deben ser los que enseñan bien y ustedes más bien están que acusan, ¿no? Y no solo acusan, hasta condenan, ¿no? Porque eso es lo que ellos así. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, el hecho de que, si bien es cierto, sí, la ley enseña pues ciertas cosas también, ¿no? Respecto a qué hacer, qué no hacer, pero muchas veces ya esta gente estaba que le daba más peso a sus tradiciones más que a la ley. ¿No? Entonces, no, cuando ya la palabra se está dejando de lado, entonces uno tiene derecho, oye, no, esto es así. ¿No? Así que, pero bien, decíamos, en casa también, hermanos, traten de mantenerse despiertos, cosa que así, si tienen preguntas o algo así, con confianza pueden hacerlo, ¿sí? Dice versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo. ¿Sí? Estemos dispuestos a ser guiados por el Espíritu del Señor y si en el Señor, si me permiten, tenemos que perder, entre comillas, perdamos. Y nosotros pensamos, no, que siempre, no, en victoria. No, 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 no. La idea es que el nombre del Señor gane. Sí, esa es la idea. ¿Sí? Pero repito, nosotros muchas veces no somos los que queremos a veces, y tratamos por ello hasta muchas veces de imponer, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado en ese aspecto de nosotros mismos, ¿sí? No hagas que por la comida, decía, ¿no? En la segunda parte del versículo 15, en la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Recuerden, estamos hablando aquí de iglesia, ¿sí? Estamos hablando de hermanos y hermanas en Cristo, por quienes Jesús murió, y nosotros más bien estamos tratando de hacerle la vida imposible. Y eso está mal, no es amor, sí, hermano. No caer en ser justicieros, pues, ¿no? Pensar que como el hermano no está de acuerdo con comer sangre y no es necesariamente, lo entendemos que no es incorrecto, ¿Ah? aparecernos con un plato de sangrecita para que cuestione y ahí sí ya explicarle y adoctrinarlo, Ya. no nos corresponde, ¿no? En su momento, ¿no? En su momento. Y si no, Seamos en todo caso justicieros, pero en el Espíritu Santo, nuevamente, ¿no? En el Espíritu Santo. ¿Ok? Y sí, muchos ejemplos se pueden dar, muchas situaciones se pueden dar, no solo respecto a la comida, ¿no? Muchas otras cosas, pero siempre en el Señor, ¿no? Dice, no sea pues vituperado vuestro pie. ¿Qué significa vituperar? Ya no se usa esta palabra, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha usado esta palabra en su lengua?
sus conversaciones regulares. ¿O estás vituperando? Estás vituperando. Por acá lo tengo. Sí, por acá lo tengo. Porque hasta yo lo estudio y después me olvido. Sí. ¿Qué versículo es? Perdón. 16, ok. Es hablar mal, o sea, hablar mal de algo, que algo pase vergüenza, ¿no? O sea, eso es lo que estoy haciendo o mi acción está pasando vergüenza, o está haciendo que pase vergüenza, en este caso también el cristianismo. O sea, yo lo que estoy diciendo, no, yo sí soy creyente, ¿no? Soy hijo de Dios, ese Dios que no solo me amó a mí, sino quiere que yo ame a todo el mundo, pero estoy qué sé yo, que critico, estoy que le hago caer al hermano o a la hermana, ¿no? Entonces, ¿sabes? Se va a hablar mal de eso, no es hablar mal de algo, ¿no? Básicamente. Así que sí, no estaría bien. Dice nuevamente lo que leímos al comienzo, porque el reino de Dios, y esto es muy importante, cómo se nos va a nosotros muchas veces, ¿sí? O sea, no es comida o bebida, no es simplemente poses, no es simplemente opiniones, no es simplemente, porque a veces es eso, o sea, a veces hacemos de nuestras iglesias eso, ¿sí? No que es y no que no debamos mejorar como personas, claro que sí, como individuos, como creyentes, claro que sí, pero no nos ha llamado a nosotros, señoras a jueces, en ese aspecto, ¿no? Dar, amar y también edificar, esa es la idea. Y edificamos siempre en el Señor. Entonces, no es comida ni bebida, sino, nuevamente, es justicia, o sea, hacer lo que es correcto, ¿sí? Pero nuevamente, ¿en quién? En el Espíritu. ¿Sí? Es paz, ¿sí? ¿Pero en quién? En el Espíritu Santo, porque muchas veces hay paz solamente si se hacen las cosas como yo quiero, ¿sí? Entonces, eso ya no es en el Espíritu, entonces eso es conforme a mí. En realidad eso es conflicto, ¿sí? Eso es conflicto, porque ¿quién se impone? El que habla más. Generalmente es así, ¿sí? Generalmente es así. Y no es la idea. ¿Sí? Y lo otro dice gozo, disfrutemos del Señor, disfrutemos de unos con otros, pero nuevamente en el Espíritu Santo. O sea, no se trata de disfrutemos y disfrutemos a nuestra manera, como nosotros queremos, no, es en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, eso es el reino de Dios, eso es lo que deben ser iglesias, o debemos ser, ¿no? Eso es lo que debemos ser iglesias. A veces, a veces somos iglesias que además parece que nos ha llamado a la guerra interna, ¿no? ¿No? Y no, eso no es iglesia. Si en iglesia estamos en guerra, sí, pero ¿con quién? ¿Contra quién? No, pero muchas veces más estamos unos con otros, ¿sí? Y no es esa tampoco la idea. Y dice, y aquí en versículo 18, ya vamos terminando, vamos llegando hasta el versículo 19, si les parece bien. ¿Sí? Dice versículo 18, porque el que en esto sirve, o sea, ¿a qué se refiere? Bueno, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, el que en esto sirve, ¿sí? A Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que trata de hacer las cosas a su manera, quizás se agrade a sí mismo. ¿Sí? O sea, cuando hacemos las cosas que salgan como yo quiero, quizás nos agrademos a sí mismo, pero no necesariamente a Dios. Y tampoco a aquellos que son hijos de Dios. Aquí no se refiere a todo hombre en el sentido de toda la humanidad, ¿no? No, nuevamente dentro del contexto es iglesia. Sí, el contexto es iglesia. Aquí está hablando de, obviamente, esto sí va a ayudar. ¿Por qué? Mira, bueno, lo que dice en el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
¿no? Nuevamente, se refiere a la iglesia. No significa con esto que nos importe el resto del mundo, no, 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 sino simplemente quiero que usted la tenga clara. Aquí se está refiriendo a iglesia, ¿no? Y el Señor nos ha llamado para edificación. La idea es que nos edifiquemos. Y si lo que yo voy a decir no edifica, y no me refiero no me refiero a que no hablemos la verdad. No, no, no. La verdad debemos hablar porque eso es lo que edifica, ¿sí? Sino me refiero a si lo que yo hablo pensando a mi manera, ¿oye? Eso no va a edificar. Así que mantengámoslo guardaditos. Es el Señor quien, es el Espíritu Santo quien, y nosotros los perdimos. En la iglesia existe una edificación que no sea mutua. En la iglesia existe una edificación que no sea mutua. En realidad no, sería algo equivocado, ¿no? Por ejemplo, si yo trato de imponer mi parecer pensando que eso me edifica a mí, ¿no? Pero no me estoy edificando y mucho menos estoy edificando a otros, ¿no? Así que en realidad no, diríamos que no. ¿Alguien más o alguien más? Don pastor, eso respecto a las actitudes de los unos con los otros, Mm. porque sí podría darse el caso en que, por ejemplo, el pastor o alguien predica o lleva una enseñanza y el que está escuchando no presta atención y no se edifica. Entonces ahí hay edificación del hermano que está enseñando, porque hubo todo, y quizá de otros, pero no hay una mutua edificación como tal. Pero en este caso sí estamos hablando obviamente de actitudes de los unos con los otros, y ahí sí evidentemente no hay forma de que no sea una edificación bidireccional, ¿no? O unidireccional, Ok, no habría. veo lo que está diciendo, ¿no? Puede ser, ¿ya? ¿Algo más o alguien más? Alguien más. Así que, como que, hermano, ¿alguien se acuerda que leyó el hermano Eduardo el domingo? A ver, hermano Eduardo, ¿está usted ahí, Santiago? A ver, hermano Eduardo, ¿estás ahí? Hermano, A ver, ¿se acuerda que leyó? bueno, leí el Primera Yumi, eh, hermano, leí. Acérquese más al micrófono. Mm. Hermano, lo tengo apuntado acá, pero lo tengo buscando. ¿Alguien se acuerda? fue Santiago. Ya no importa qué fue. Santiago, Santiago, ¿Alguien se acuerda Santiago. que leyó? Será tardo Pastor, creo para que la es. ira, algo así. Ajá, ya. Lentos. O sea, hay que ser, básicamente hablaba de oír, ¿no? O sea, estar prestos para oír y lentos para, ¿no? Y sí, muchas veces entre nosotros existen personas que sí nos gusta, ¿no? Que se nos escuche. La idea es que escuchen, Pastor, comenzando por mí, supongo, o por los pastores. Adelante, hermana. viene a mi mente escuchando algo que hoy justamente puse un versículo, ¿no? Que decía que siempre estamos viendo la paja en el ojo ajeno y ¿Eh? no nos preocupamos por ver la viga que tenemos, ¿no? Entonces Fin. creo que a veces siempre estamos juzgando o Ujú, queriendo ver lo que el hermano hace ujú. y creyendo que lo que nosotros hacemos está bien o tenemos derecho a juzgar, ¿no? Ya, 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 ya. Cierto. Gracias, hermano. Así que, y sí, todos somos en una u otra forma, en una extensión u otra, que sería impulsivos, apasionados también, sin duda. Eh, por eso es que necesitamos tanto el Espíritu de Dios. El Espíritu sea quien nos conduzca. Muy bien, ahí nos detenemos. Muchísimas gracias, hermanos. Dios mediante el próximo
miércoles continuamos con este estudio de Romanos. ¿Y qué es este estudio? O en realidad el Espíritu del Señor sea quien vaya transformando nuestras vidas a la manera del Espíritu del Señor. Muy bien, muchas gracias.